Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Es Mejor Prevenir, un programa que te brinda toda esa información importante, necesaria, que te da inducción, que te enseña esos tips de esas cosas que muchas veces muchos de nosotros necesitamos. Importancia de los seguros. Los seguros nos permiten proteger aquello que más valoramos, como nuestra salud, nuestra familia o nuestros bienes. Son herramientas que nos ayudan a estar protegidos ante los riesgos que enfrentamos cotidianamente y nos brindan cobertura ante la ocurrencia de un siniestro, por ejemplo, una enfermedad, robo o accidente. Un seguro nos ayuda a reducir los costos que podrían generarnos estas eventualidades, a fin de que no signifiquen un perjuicio para nuestras finanzas. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos hacer una mención especial a la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo del municipio de Envigado por prestarnos sus instalaciones, estas bellísimas locaciones para la ejecución de nuestro programa. Ahora sí entramos en materia, él es Jorge Andrés Zuleta. Andrés, bienvenido a Es Mejor Prevenir. Carlos, muchas gracias. Estoy honrado de estar acá con ustedes. Andrés, vamos a presentarle a los televidentes quién es Jorge Andrés y a qué se dedica. Claro que sí. ¿Quién es Jorge Andrés? Carlos, te cuento, yo soy padre de familia, tengo 4 hermosos niños, un motor de vida impresionante y desde el ramo profesional soy administrador de empresas, tengo varios estudios adicionales en administración de riesgos y seguros, desde dirección de empresas también y desde la parte de humanidades tengo certificación como biocoaching y también me he metido mucho por el lado de las neurociencias y la inteligencia emocional. Un hombre polifacético en ese sentido, pero aquí hay algo que nos causa y es motivo de supremo interés para iniciar este programa. ¿Cómo está Colombia respecto a esa mentalidad de asegurarse? Bueno, Carlos, partamos de una base, y es que en los países industrializados hay conciencia de seguro, hay más conciencia de seguro. Los seguros hacen parte de la canasta básica familiar. Hay más conciencia de que voy a proteger la empresa que me ha costado levantar y sacar adelante. Hay más conciencia de proteger mi casa, de proteger mi carro y sobre todo de las consecuencias de no tener una protección. Por ejemplo, en los países en vía de desarrollo, algunos no sabemos aún que una persona lesionada en un accidente de tránsito o en cualquier otra locación puede costar una indemnización de 1.000 salarios mensuales legales vigentes. Una sola persona. En Colombia. En Colombia. Estamos hablando de Colombia. Cuando yo estoy consciente de eso y sé que con mi carro le puedo hacer daño a una o más personas, yo ya empiezo a pensar y a concientizarme. ¿Y qué pasa si el infortunio llegó a la vía y se me atravesó un peatón, un motociclista o un ciclista? O inclusive otro vehículo. ¿Qué pasa si yo soy el culpable de eso? ¿Qué pasa si el día de mañana me demandan por eso que causé en las vías? El patrimonio. Exactamente, así es. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa pequeña, mediana, grande de alimentos y con un lote de producción intoxicamos a un lote de personas? Es cierto. ¿Qué pasa más allá? O sea, hay que pensar en los posibles riesgos que se pueden llevar a cabo, que se pueden materializar. Cuando adquieres esa conciencia de seguro, ¿cierto? Piensas, wow, de alguna forma debo estar protegido. ¿Qué son los seguros? Es una forma de apalancarme para estar protegido y que otro asuma ese riesgo. ¿A cambio de qué? Del pago de una prima. Que entre otras cosas valga la pena el programa para hacer la claridad de que los seguros no son tan costosos como muchas veces pensamos. Precisamente para allá iba Andrés, y es que en el imaginario, seguramente en el contexto social del televidente piensa, es que los únicos que pueden tener seguros son los ricos porque yo no tengo con qué. Así es.
O sea, parece como si nuestra mentalidad hubiera estratificado también los seguros. Y aunque es cierto, porque es que si su poder adquisitivo, si le da capacidad de asegurarlo todo, ¿cierto? Estamos hablando, pero no significa que, le voy a poner un ejemplo, un colombiano promedio se gana un salario mínimo, tiene su seguro. Tiene su seguro. Porque si tiene un vehículo, le toca adquirir un SOAT para protegerse. Sí. Su seguro a través de la EPS, seguramente su banco. O sea, es mucha la forma que hay de protegerse sin que se vuelva tan costoso. Qué bueno hablarle a los televidentes de eso. Bueno, ahora te comentaba, Carlos, que dentro de nuestra formación está la parte de administración de riesgos y seguros. Nosotros no solo vendemos seguros, nosotros administramos riesgos. ¿Qué es la administración de riesgos? Es vestir al cliente con la talla perfecta, a la medida. Nosotros nos sentamos con esa familia, nos sentamos con ese empresario, nos sentamos con esa institución, escuchamos, preguntamos, obtenemos una información y con esa información, que dentro de esa está la parte del presupuesto, armamos un programa justo a la medida, que sea a la medida del presupuesto y sobre todo a la medida de las necesidades. Y eso incluye presupuestos bajos. Claro. O sea, cuando estás comprando un carro, que ahorita es muy fácil adquirir vehículos o motocicletas, ese crédito, la institución financiera te obliga a tenerla asegurada o asegurado contra todo riesgo. Entonces, dentro del extracto te pueden estar cobrando una póliza a todo riesgo que te puede valer un poco más o mucho más de lo que nosotros te podemos ofrecer por una póliza individual. Entonces, vamos ajustando tu presupuesto. Y si a mí, por ejemplo, una entidad financiera me amarra y me dice que es que yo tengo que pagar con ellos, ¿cómo es el cuento? Porque es que eso me trae como a colación algún incidente que sucedió y algo que leí sobre, pero yo, ¿por qué estoy en la obligación de pagar lo que ustedes dicen si se supone que yo estoy libre de escoger a dónde puedo ir a brindar esas mismas garantías que usted me está pidiendo, Andrés? Por supuesto, y de hecho, pues la mayoría de los colombianos somos consumidores financieros de alguna forma, y los derechos del consumidor financiero nos dan la potestad de elegir la aseguradora y el producto que nosotros queramos, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la entidad financiera. Sí. Nosotros también le ayudamos al cliente para que se defienda en ese caso. No tiene por qué ir a pagar más, no tiene por qué tener la aseguradora con la que no se siente tranquilo. Nosotros le conseguimos una opción que se adecue a lo que está necesitando. Y entender también, Andrés, que el universo de los seguros no es, o sea, que se piensa que es que yo solamente me puedo asegurar si me pasa algo o si me muero. Que la gente como que ve el tema de los seguros solo para que me cuide a mí y por si de pronto me muero y tener el entierro pago. Así es. ¿Ves? Para ahí como que lo vieron desde solo 3 aspectos. ¿Cuáles son las categorías, aunque yo sé que son enésima cantidad, pero cuáles son las que son aquellas que son más necesarias? Llamémoslos así para nuestros televidentes. Carlos, como dice un adagio popular, cada caso es cada caso. Nuestra compañía Fuerza Seguros es una compañía que es multilínea. ¿Qué quiere decir que es multilínea? Que manejamos todos los ramos y trabajamos con las principales aseguradoras que están en nuestro país, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cada caso es cada caso. Hay varias clasificaciones de los seguros como tal, o de los riesgos. Hay una clasificación macro que la podemos llamar generales y hay otra clasificación macro que la podemos llamar vida o personales, ¿cierto? El ramo o la ramificación de los seguros personales, en donde está vida, accidentes personales, seguros educativos, etc. Y en los seguros generales están los seguros patrimoniales como responsabilidad civil extracontractual. Está, por ejemplo, el seguro para pequeñas, grandes y medianas empresas, transporte de valores, transporte de mercancías, manejo global comercial, que es infidelidad de empleados. También están las líneas financieras como IRF, que quiere decir infidelidad de riesgos financieros. Nadie está exento a que le cometan un fraude o a que hagan algo que vaya en detrimento de la compañía. Está la póliza de responsabilidad civil, directores y administradores, responsabilidad civil profesional, etc. Digamos que en la ramificación de los ramos generales encontramos muchas pólizas. Ahí es cuando nosotros nos sentamos con el cliente, identificamos los riesgos y de acuerdo a eso le armamos un paquete a su medida. Ustedes hacen un perfilamiento, esto sí es necesario, esto para qué. Así es. Dígame usted qué hace y yo le digo cómo lo aseguro. Exactamente, ¿cierto? Así es. Ustedes importan o exportan, ustedes solo tienen movilizaciones de sus mercancías a nivel nacional. Hasta dónde va su responsabilidad con el cliente, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en las familias.
Bueno, ustedes necesitan una póliza para el banco, pero adicional a eso tienen una mascota de raza peligrosa, según el código de policía. Pitbull, Rottweiler, Bull Terrier, etcétera, necesitan una póliza de responsabilidad civil, ¿cierto? Dentro de la póliza de hogar como tal, o una póliza de mascotas que tenga responsabilidad civil, por ejemplo. Vamos a hacer una breve pausa, Andrés, y ya regresamos precisamente para que toquemos ese tema, ya lo que tiene que ver con familia y personal, que seguramente es aquello que más capta la atención de nuestros televidentes en su programa, Es Mejor Prevenir. Un momentico, una breve pausa, y ya regresamos con ustedes. Juan, hijo mío, no te conviertas en alguien odiado. Sé paciente, humilde. No olvides que cada persona tiene su propia batalla, y aunque creas que no vas a lograrlo, nunca te rindas. Lo mejor de vos queda para siempre. Un seguro de vida también. A veces nos protege la suerte y a veces lo tiene que hacer el seguro. Gracias por continuar con nosotros en su programa Es Mejor Prevenir, y precisamente, Andrés, retomando lo que dejamos pendiente antes del corte, ahora sí hablemos del tema de todas las líneas de seguro, o bueno, todas no, las más importantes dentro del rango personal y familiar. Ok, claro que sí. Carlos, mira, en Fuerza Seguros tenemos ya una experiencia de unos 14 años protegiendo hogares y personas en nuestro país. Eso ya nos ha enseñado, digamos, algunas cosas importantes sobre la letra pequeña, y nosotros somos muy buenos en eso. A nosotros nos gusta acompañar al cliente antes de adquirir el producto que necesita, durante y cuando lo necesite. Es decir, cuando ese evento que no queríamos que llegara, llegó. Llegara, es cierto. Exactamente. Tú bien lo decías ahorita, que muchas veces creemos que el seguro solamente es para cuando la persona fallece. Y no, en realidad las pólizas de vida hoy en día se hicieron para disfrutarse en vida. Por ejemplo, una incapacidad total y permanente. Nadie está exento de un accidente. Nadie está exento de que ya no esté al 100% de su capacidad productiva. Nosotros le ayudamos a conseguir opciones que se adecúen a su presupuesto para que pueda estar tranquilo por ese lado. Las personas que dependen de su trabajo netamente y tienen una incapacidad larga por enfermedad o por accidente. Desgaste, el paso de los años. Exactamente, y necesitan algo que los proteja para que los ingresos de su hogar no se vean afectados. Nosotros los acompañamos en ese proceso. En Fuerza Seguros somos amantes de que las personas estén tranquilas. De hecho, nuestro eslogan es aseguramos tus sueños. Sabemos que fue poco fácil lograr el sueño de tener vivienda, fue poco fácil lograr el sueño de tener tu carro, de tener tu moto. No ha sido fácil que tus hijos estudien en la universidad donde tú has querido que ellos estudien. Entonces, como nosotros estamos conscientes de eso, nosotros los ayudamos para que esos sueños estén protegidos. Y sobre todo, Andrés, usted dice, bueno, un pool de cosas muy interesantes con el tema de los seguros, y es entender que prácticamente todo se puede asegurar. Así es. ¿Cierto? Así es. Yo conozco casos, por ejemplo, creo que fue Marilyn Monroe que se aseguró las piernas. Usted puede asegurarse la voz, las manos, ¿cierto? Usted puede comprar un seguro para lo que más debe proteger. Así es. Entonces, digamos que hay pólizas muy sencillas, con un costo que se adecúe a una persona que solo tiene para eso. Hay personas que ya tienen un presupuesto más elevado, y ahí también nosotros entramos a jugar un papel importante. Nosotros, Carlos, trabajamos con las principales aseguradoras del país, pero también tenemos otras opciones que tienen su sede en otros países y que nos dan opciones de invertir en dólares,
en libras esterlinas, en euros, etcétera. Es decir, podemos diversificar el riesgo a no estar solo con productos acá en Colombia, sino que podemos tener opciones con cobertura internacional. Es cierto, y es muy importante porque en uno de los programas que hicimos hace poco tocábamos el tema de asegurarse para salir del país. ¿Ustedes también hacen esos acompañamientos? Nosotros, Carlos, lo que te decía ahorita, como administradores de riesgos escuchamos al cliente y de acuerdo a eso le armamos un paquete que se adecue a sus necesidades. Ok, muy interesante. El mundo, ¿cómo lo podremos definir? El mundo de las aseguradoras, ¿cómo está avanzando en nuestro país respecto al resto de países? Y no es que queramos entrar en un modo comparativo, sino que bueno saber qué está sucediendo en nuestro país con el tema de los seguros. Bueno, ¿qué pasa? Desde el 2020 con el coronavirus, con la pandemia, digamos que ha cambiado la perspectiva para muchas cosas. Dentro de ellas, el mundo financiero, el mundo de los seguros, no ha podido hacerse a un lado. Tenemos que crecer. Por un lado, antes en nuestro sector estábamos muy acostumbrados a lo físico. Yo aseguro mi casa, mi carro, mi empresa con una persona que yo pueda palpar y que me genere esa confianza face to face, ¿cierto? La pandemia nos enseñó que eso también se puede lograr desde lo digital. Entonces, nosotros te cotizamos la póliza vía digital, hacemos todo el acompañamiento digitalmente y el proceso ya es 100% digital. Sí, claro. Entonces, ya que se entienda que si yo estoy en cualquier lugar del país, o sea, que si yo vivo en X municipio, no tengo que venir hasta acá a la oficina de ustedes. No. Que todo se puede hacer a través de las redes. Interesante eso. Exactamente, así es. O sea, hemos migrado más a lo digital. Y segundo, los productos van avanzando a medida que el mundo va avanzando. Antes, digamos que los seguros teníamos la concepción de que estaban solo hechos para estratos altos. Hoy en día no. Hoy en día nos hemos dado la tarea de desarrollar productos donde las familias de estratos 1, 2 y 3 también pueden estar protegidas, donde esos chiquitos van a estar protegidos si los papás llegan a faltar, donde esos papás van a estar tranquilos porque su patrimonio y lo que les ha costado construir va a estar protegido. Entonces ya hemos migrado a eso, a que debemos entender de que el mundo de la protección, de ese asegurar los sueños, debe ser para todos. Y hay un tema que me vino aquí a colación, Andrés, y es que si yo me aseguro, yo necesito alguna antigüedad, o sea, yo tengo que pagar un seguro un año para poder que me cubra el resto, o ¿cómo funciona eso? ¿Usted paga un seguro y ya quedó asegurado? ¿O cuáles son las condiciones de entrada al tema de la ejecución? Porque es que yo me pongo en el sitio de alguien que compra un seguro y resulta que al otro día sufrió un siniestro. ¿Qué pasa ahí? Bueno, depende del producto que estás adquiriendo, ¿cierto? Si de lo que estamos hablando es de una póliza de accidentes personales o de vida, depende de lo que estés comprando. Hay pólizas de vida que, por ejemplo, te ponen un tiempo de carencia para el tema de suicidio o de homicidio. Entonces te dicen, te cubrimos la vida por cualquier causa, pero si es homicidio o suicidio, tienes que esperar un tiempo en la póliza. Hay otras compañías que son más flexibles con eso. Entonces, está dentro de nuestro deber como asesores decirle a la persona qué es lo que está comprando. Es cierto. Es cierto, porque entonces, discúlpeme Andrés, y es que usted puede comprar un seguro que es león, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama el término? Leonino. Puede tener cláusulas leoninas. Que tiene, el cliente resulta asumiendo todas las desventajas y usted paga un seguro durante X tiempo y a usted no le reconocieron nada. Carlos, dentro de nuestro bagaje, ¿qué hacemos en Fuerza Seguros? Le ayudamos a los clientes en esos momentos de dificultad. Cuando ocurre ese evento que quisiéramos que nunca ocurriera, pero llegó, nosotros acompañamos al cliente. Le decimos, acá tienes unos amigos que te van a ayudar a que prospere esa reclamación que estás haciendo ante la aseguradora. Estos son los documentos que debes entregar y lo guiamos. Es una guianza personalizada, porque son momentos donde necesitamos que nos ayuden, donde la mente está puesta en el evento infortunado y necesita que alguien nos ayude a que prospere aquello para lo que nos protegimos. Es cierto, y hay, el seguro tiene toda la gama y todas las variedades y todas las posibilidades, y es bueno que nuestros televidentes sepan que todo es susceptible de estar asegurado. Si yo me quedo desempleado, también yo me puedo asegurar. Sí, por supuesto. Hay seguros de desempleo. Si usted perdió el empleo,
por causa injustificada y no le puede hacer, por ejemplo, frente a las deudas, a las cuotas fijas que tiene o a los gastos básicos, hay un seguro que se vende para eso. Cosas tan sencillas como esa. Que tuviste un accidente, un esguince, tienes que estar incapacitado 15 o 20 días, hay seguros que no son costosos y que te van a pagar esos días de incapacidad. Entonces los ingresos de tu hogar no se van a ver afectados. No se van a ver afectados. Exactamente. Porque es que si me aseguro como carne, ¿cierto? Entonces la gente, pero forma parte de ese imaginario, en pensar que todo es supremamente costoso. Mira, Carlos, cosas tan sencillas como esta. En Colombia es obligatorio que las copropiedades tengan su propia póliza. Muchas veces las personas están pagando su apartamento, por obligación deben tenerlo asegurado, deben tener también una póliza de vida a deudores que pague la deuda en caso tal de que la persona no pueda seguir pagando, pero están pagando doble póliza, están pagando una póliza individual y aparte de eso la copropiedad está pagando su propia póliza. Nosotros asesoramos al cliente para que se ahorre ese dinerito mensual. Si usted tiene la póliza de la copropiedad, venga, yo lo acompaño para que pida un endoso de la póliza de la copropiedad y la póliza individual no la tiene que seguir pagando. Por ejemplo, lo mismo cuando estás pagando tu carro. La entidad financiera te pide que tengas ese carro o esa moto asegurado contra todo riesgo, pero aparte de eso te pide la póliza de vida de deudores y en algunas ocasiones te incluyen ahí en el extracto la póliza de desempleo. Pero resulta que nosotros te podemos sacar una póliza que es más económica que la que estás pagando por la colectiva del banco. Te vas a ahorrar un dinero, ¿cierto? Entonces nosotros también le ayudamos al cliente a que, de acuerdo a su presupuesto, pueda tener su patrimonio asegurado. Y ahora vamos a tocar callos, precisamente, Andrés, y hablamos de asegurar los vehículos. Es lo que nos encontramos después de que cruzamos la puerta. Ese panorama es bastante preocupante, ¿o cómo está el asunto con eso? Estás tocando un panorama delicado. Te voy a hablar, para hablar de autos, hablemos primero de SOAT, ¿cierto? Seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Inclusive existe un run que al parecer hay como que ciertas ideas de que desaparezca. ¿Qué pasa con el SOAT? El SOAT es un seguro obligatorio, pero muchas personas no están conscientes de lo que les está cubriendo esa póliza. Entonces, pueden tener un vehículo, una moto sin SOAT, pero no saben que en el momento de un siniestro lo que van a tener que pagar más por la atención de esa persona involucrada o personas involucradas es mucho más de lo que se alcancen a imaginar. Entonces, digamos, partamos de esa conciencia. ¿Por qué está en cuidados intensivos el ramo de SOAT? Por una parte, en Colombia aproximadamente tenemos un 80% más de motos que de vehículos, que de carros. Solo un porcentaje está asegurado. Y por cada peso que se paga de primas en SOAT, las aseguradoras están pagando 1.74 pesos en siniestros. O sea que está colapsado. Está colapsado. Y si a eso le sumamos que en este momento hay demandas por fraudes a las aseguradoras por parte de entidades y de personas al SOAT, estamos hablando de que hay demandas por casi $500 millón de pesos, por poco más de 490 Hay gente que se millones cayó en la casa y dice que fue una moto. Exactamente. ¿Cierto? Así es. Le están haciendo mucha trampa al tema de los seguros. Entonces, finalmente, este ramo que ha servido para salvar tantas vidas, nosotros mismos nos hemos encargado de irlo hundiendo. Hay que hacer algo para salvarlo. E infortunadamente algunas entidades del ramo de la salud se han prestado para hacérselos de la vista gorda con esta situación, porque saben que es mucho más fácil cobrarle al gremio asegurador, al gremio financiero, que al gremio de la salud. Hay mucha tela para cortar precisamente, Andrés, en este tema de los seguros, pero no podemos despedirnos sin antes darle los datos a nuestros televidentes de sus redes sociales, cómo los pueden ubicar. Quien necesite un seguro y quiera asesoría, no solamente si ya lo tiene, sino si lo quiere tener, ¿cómo puede contactarse con ustedes? Claro Andrés? que sí. Carlos, nos encuentras en www.fuerzaseguros.com. Fuerza con Z, fuerzaseguros.com, y nos encuentras en Instagram como fuerza.seguros, en Facebook como Fuerza Seguros y en YouTube como Fuerza Seguros. Ahí está, Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que a futuro poder contar con usted, porque aquí se nos quedaron muchas cosas en remojo. Así es, encantado de estar acá, Carlos, muchas gracias por la oportunidad y esperamos que nos podamos volver a ver prontamente. Gracias a todos ustedes y les recordamos nuestro correo, si hay temas de interés, si hay algo que usted nos quiera contar, compartir nuestro correo. Se llama esmejorprevenirtv@gmail.com. Por su atención, muchas gracias, permiso.